oficialmente en la Argentina, pero muy intensa y muy larga en términos políticos y en términos judiciales. Tres ejes de todas maneras relevantes que nos acompañan durante todo el día y en esta semana en particular. Bueno, primero, ayer hubo elecciones en Francia. El escenario fue remanido, fue un escenario ajustado. Ganó el propio Macron, pero no le alcanzó para ganar en primera vuelta. Van camino a una segunda vuelta en 15 días. Macron sacó poco más del 27% de los votos y Marine Le Pen poco más del 22% de los votos. Y el líder de extrema izquierda, Mélenchon, terminó en 21 puntos. La extrema derecha sacó 7 puntos. Dos o tres cosas que son importantes y por eso pongo como eje que el centro es el que está se siente amenazado por los extremos. Los extremos están rodeando al centro, lo están comiendo. Marine Le Pen es la primera vez que tiene una opción real de acceso al poder, aunque las encuestas en la previa dicen que va a perder, que Macron ganaría, que revalidaría títulos, pero ya no con la holgura que algunas encuestas mostraban hace un mes. Marine Le Pen ha venido achicando la brecha. Mélenchon es el dirigente de izquierda, de la extrema izquierda, que sale tercero, que dice ayer, no voten a Marine Le Pen, pero tampoco dice voten a Macron. Y no está claro que la extrema izquierda, que básicamente es contestataria con el centro, con la moderación, en particular con un gobierno como el de Macron, que además es muy liberal en términos económicos, vaya a votar a Macron y no vote a Marine Le Pen, porque los une tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha al antisistema. ¿Qué es lo que está pasando en distintos lugares del mundo? También en Francia. Piensen que Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, el que constituye el partido de centro-derecha por excelencia a comienzos de este siglo en Francia, nunca tuvo el peso específico que logró darle como impronta Marine Le Pen a ese centro-derecha que hoy le disputa el poder al propio Macron, que se ubicó en el centro de la vida pública en Francia. Entonces, me da la impresión que otra vez vemos en una elección como el centro está claramente amenazado por los extremos y por lo tanto tironeado hacia los extremos en muchos casos. Veremos cómo se para en este tramo final de 2 semanas el propio presidente de cara a la elección. ¿Cuánto puede juntar Marine Le Pen? Y cómo se traduce además el electorado en términos de expectativas, porque ojo con el ausentismo, ojo con el no ir a votar, ojo con la prescindencia en las elecciones, porque allí es donde los núcleos duros además se agigantan, potencian su percepción. Y en la Argentina un poco pasa esto, los centros se sienten tensionados por el extremo, de cada una de las coaliciones. El kirchnerismo para con Alberto, Macri, Patricia Bullrich, Pichetto, para con el buenismo, diría Pichetto, de algunos más en el centro, dentro de Juntos, Frigerio, pero también Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, etcétera. Incluso dentro del propio radicalismo, Cornejo versus Gerardo Morales, si se quiere, como entelequia, el dialoguista por excelencia versus el más contestatario, el exgobernador de Mendoza. Pero además en los gremios, que también se está viendo un poco eso. Las bases que tensionan más, los autoconvocados que parecen ir por encima y estar por delante de la mesa de enlace, sin ir más lejos, lo que pasa en cada una de los sectores de la dirigencia gremial, en la Argentina, etc. Y allí aparece el segundo eje, porque el segundo eje es que estamos a partir de hoy asistiendo a paritarias con un clima muy tenso, que se reabren y que se adelantan y que se anticipan para intentar acortar la brecha entre los precios y el alza de los precios de los alimentos y bebidas en particular y el de los salarios. Y es ahí donde hoy el Sindicato del Vestido empezó a negociar al mediodía con la Cámara de la Indumentaria, pero mañana siguen negociaciones con la industria alimenticia, gremios químicos y petroquímicos, viajantes con la Cámara de Comercio, Asociación Obrera Textil con la Federación Industrial del Rubro, trabajadores de medios de comunicación, la UTBA tiene mañana una reunión con la Asociación Porteña de Prensa Escrita. En los días subsiguientes está el ESMATA, con la Cámara de Talleres de Reparación de Automóviles, la Federación Gráfica de la Provincia de Buenos Aires, el Sindicato Argentino de Televisión, con la Asociación de la Televisión por Cable, los imprenteros con la Federación de la Industria Gráfica. El lunes próximo, después del fin de semana largo,
Van a seguir audiencias con el gremio de la madera, el sindicato del seguro, el rubro gastronómico y hotelero, pizzerías, personal de seguridad privada, maestranza, químicos que producen baterías, la industria molinera y por supuesto también aparece camioneros. En algún momento aparece camionero, siempre aparece camionero. Aparece sanidad, aparecen los mecánicos de SMATE, insisto. Gremios muy importantes, todos. Engloban en su conjunto más o menos 3 millones de trabajadores, en blanco, formales, a los cuales las paritarias no les son inocuas, les son muy relevantes porque su ingreso depende del resultado de esas paritarias. Hay muchos otros que no, que en la Argentina están exentos de paritarias. El cuentapropista, el que está en la marginalidad, etcétera. Bueno, lo cierto es que en un clima de tensión, el gobierno ahora ya habla de un 55%. Moroni, quien veíamos ahí, el titular del Ministerio de Trabajo, a quienes desde el kirchnerismo también quieren correr, entre otros, Moroni habla de un 50-55%. Con eso estaría medianamente satisfecho. Y va a haber gremios que van a plantear un aumento de arriba del 60%. Porque finalmente están viendo, como el mercado, que la inflación no tiende a morigerarse, que está lejos el 40% con el que se procuraba negociar hasta hace un mes atrás. Todo perdemos de vista muy rápido en la Argentina, pero hasta hace un mes hablaban de negociaciones paritarias en torno al 40%. Se habló hace 15 días en torno al 45% y ya ahora se piensa en un 55%. Porque entre otras cosas la inflación fue escalando y el dato más relevante de esa radiografía del escalamiento de precios que ha habido, la retroalimentación de aumentos, va a ser la inflación que se va a conocer el miércoles y que tiene el dato de marzo y que muchos ya lo ponen en torno al 6%. Con un abril que tampoco viene muy distinto. Y con una situación que tampoco es muy fácil de sobrellevar de cara al futuro. El invierno parece va a ser muy duro en la Argentina. No solo por el tema energético. Veremos el clima. Sino además, como dijo, digamos, algún pensador contemporáneo desde adentro del gobierno, la situación se va a poner fea, diría Roberto Feletti. Bueno, porque efectivamente hay una inercia de aumento de precios muy compleja en la economía y anclar expectativas no está siendo fácil para el gobierno, no está siendo fácil para un presidente que no puede sintetizar la interna del oficialismo y para un país que además tiene el historial que tiene la Argentina, con todas las particularidades además de su sistema político y los incentivos creados para las reformas indispensables y necesarias. Entonces la Argentina está en ese momento muy complejo, de una inercia inflacionaria que perturba y mucho. Se va a convocar en las próximas horas a las audiencias públicas de luz y gas, que van a determinar el segundo aumento de tarifas, en principio para todos, sin segmentación, porque se habló mucho, pero no se aplicó. De hecho, no están en los papers oficiales. La convocatoria va a ser para la semana que viene o la próxima, y el aumento regirá a partir de junio, y será un aumento que se complemente al que ya rigen las tarifas desde este mes. En el área metropolitana, en el resto del conjunto de las provincias, en todos los casos ha habido aumento ya de manera escalonada desde el arranque mismo del año. Resta dilucidar qué va a pasar con el combustible, si va a haber un nuevo aumento o no, que le pega de lleno a la estructura de costo de fletes en Argentina. Resta dilucidar qué va a pasar, si va a haber una reingeniería o no, en términos de tarifas adicionales a los servicios públicos. Si todo esto que anticipan más paritarias también va a repercutir en aumentos adicionales en prepagas, cuotas de colegios privados, servicios de expensas, todo aquello que hace a un sector de clase media cuyo consumo empieza a achicarse y que fue el denominador común en buena medida de la estadística que le permitió al gobierno demostrar que el año pasado había recuperado todo lo que había caído en pandemia en medio del 2020, en el cerramiento más extremo de la pandemia en 2020. Y el tercer eje y último es, bueno, claro, obvio. Todo el mundo habló de un cambio de gabinete el fin de semana. Muchos hablaron del cambio de gabinete el fin de semana. Pero por ahora parece que Alberto, flamante papá de Francisco, va a estar abocado a cambiar pañales, no a cambiar el gabinete. Pero no lo digo yo, lo dijo él, y lo dijo así. Pero hay muchos rumores de cambios en el gabinete, presidente. Ahora lo que tengo que pensar es en los cambios de pañales. Pero se los cambia.